Lo que estás a punto de escuchar no es la versión limpia que aparece en los informes oficiales. Según archivos militares desclasificados y testimonios directos de soldados estadounidenses, la guerra en Afganistán no se libró solo con rifles y helicópteros, sino con algo mucho más silencioso. Invisible. Calculado. El terreno mismo fue convertido en un arma. Los registros muestran que muchas de las bajas no ocurrieron durante grandes enfrentamientos, sino en momentos de aparente normalidad, una patrulla rutinaria, un camino ya transitado decenas de veces, una aldea que parecía dormida bajo el sol. Nada gritaba peligro. Y, sin embargo, el peligro estaba en todas partes. Presta atención, porque esta es la parte de la guerra que rara vez se explica. No se trata solo de explosiones. Se trata de confianza rota, de rutina explotada, de una guerra diseñada para infiltrarse lentamente en la mente. Al inicio del conflicto, las tropas estadounidenses llegaron con una lógica clara: asegurar rutas, repetir trayectos, crear patrones predecibles que permitieran controlar el territorio. Pero esa misma lógica fue observada, estudiada y finalmente utilizada en su contra. Los documentos revelan que el talibán no improvisaba al azar. Analizaban horarios, distancias, reacciones humanas. Cada paso era observado. Cada hábito, anotado. Con el tiempo, los caminos seguros dejaron de serlo. Un sendero que había sido cruzado 100 veces sin incidentes se transformaba, de un día para otro, en una trampa mortal. No por casualidad. Por diseño. Los informes de inteligencia describen cómo las trampas eran colocadas justo después de operaciones de limpieza. El mensaje era claro: ningún lugar permanece seguro por mucho tiempo. Esto no solo causaba bajas físicas, sino algo más profundo. Algo más duradero. La sensación de vulnerabilidad absoluta. Un sargento lo describió así en su testimonio. No temíamos a los combates abiertos. Temíamos al silencio. Cuando todo estaba demasiado tranquilo, sabíamos que algo estaba mal. Ese silencio no era vacío. Estaba cargado de intención. La preparación emocional comenzaba mucho antes de la explosión. Los soldados aprendían a desconfiar de todo: una piedra fuera de lugar, un cable apenas visible, un objeto cotidiano abandonado al borde del camino. En Afganistán, una simple lata podía significar la muerte. Lo más perturbador, según los registros, es que muchas trampas no estaban pensadas solo para matar. Estaban pensadas para esperar. Para obligar a las tropas a avanzar lentamente, con tensión constante, agotando la mente antes incluso de disparar un arma. Este fue el verdadero campo de batalla. No solo el suelo, sino la psicología del soldado. A medida que avancemos en este documental, verás cómo estas trampas evolucionaron, cómo se volvieron más sofisticadas, más crueles y más efectivas. Pero para entender su impacto real, primero hay que comprender esto. En Afganistán, el enemigo no siempre se veía. A veces, simplemente estaba bajo tus botas, esperando pacientemente el momento exacto. Y cuando ese momento llegaba, todo cambiaba. En un segundo. Para siempre. Lo que los archivos revelan a continuación es inquietante por su simplicidad. Las trampas más efectivas no dependían de tecnología avanzada, sino de algo mucho más predecible: el comportamiento humano. En los reportes internos aparece una frase repetida una y otra vez: pattern of life. Patrones de vida. Horarios fijos. Rutas repetidas. Gestos automáticos. Para las tropas estadounidenses, la rutina era supervivencia. Repetir trayectos significaba control. Control significaba seguridad. Pero para el talibán, esa rutina era una invitación. Los documentos muestran cómo los insurgentes observaban durante días, incluso semanas, sin intervenir. No atacaban de inmediato. Esperaban. Anotaban mentalmente cada detalle. ¿A qué hora pasaba la patrulla? ¿Cuántos hombres? ¿Quién iba siempre primero? ¿Quién se relajaba al final del convoy? Cuando la rutina se volvía invisible para los soldados, la trampa ya estaba lista. El primer tipo de artefacto que aparece en los informes es el más básico y el más letal. Dispositivos enterrados en caminos de tierra, activados por presión. No requerían cables visibles ni detonadores evidentes. El terreno los ocultaba perfectamente. El enemigo entendió algo esencial: el soldado confía en el suelo que pisa. La explosión llegaba sin advertencia. No había disparos previos. No había gritos. Solo un impacto seco, brutal, que levantaba polvo, metal y cuerpos en el aire. Después del estallido venía el segundo golpe. El silencio absoluto. Ese silencio en el que nadie sabe quién sigue vivo. Un informe médico describe el patrón psicológico posterior: desorientación, temblores,
pérdida momentánea del habla. Incluso soldados ilesos mostraban signos claros de shock. El cuerpo estaba entero, pero la mente no. Y entonces venía la parte más calculada. Los insurgentes sabían que los equipos de rescate acudirían de inmediato. Sabían que los soldados no abandonarían a los suyos. Así que colocaban una segunda trampa. A veces una tercera. Detonaciones en cadena. Diseñadas no solo para matar, sino para castigar el instinto humano de ayudar. Un teniente lo explicó en su testimonio. Después de la primera explosión, ya no corríamos. Mirábamos el suelo. Mirábamos a nuestros compañeros. Dudábamos. Y esa duda, también mataba. Cada explosión alteraba la forma de avanzar. Cada baja cambiaba las tácticas. Pero el costo real era invisible, la paranoia constante. Los soldados empezaron a cuestionarlo todo. Cada paso requería un esfuerzo mental agotador. Cada patrulla era una prueba de resistencia psicológica. Los informes de mando confirman que esta presión constante redujo la eficacia operativa. Patrullas más lentas. Decisiones más conservadoras. Miedo a moverse. El terreno ya no era solo hostil. Era traicionero. Y lo más perturbador es que no había un rostro al que culpar. No había un enemigo visible contra el cual descargar la rabia. Solo el camino. La aldea. El objeto cotidiano que, en cualquier otro lugar, no significaría nada. Pero en Afganistán, todo significaba algo. Y a medida que la guerra avanzaba, estas trampas dejaron de ser simples explosivos enterrados. Evolucionaron. Se adaptaron. Se volvieron más inteligentes. Más silenciosas. Más impredecibles. Lo que viene a continuación demuestra hasta qué punto esta guerra fue diseñada no solo para herir cuerpos, sino para quebrar mentes. Lo que sigue es uno de los capítulos más oscuros de esta guerra silenciosa. Porque aquí, el objetivo ya no era solo la patrulla inicial. Era quien intentara ayudarla. Los documentos desclasificados revelan un patrón que se repite con una frialdad inquietante. Después de una explosión inicial, el talibán esperaba. No huía. No celebraba. Observaba. Sabía exactamente lo que iba a ocurrir a continuación. El entrenamiento militar estadounidense enseña algo innegociable. Nadie se queda atrás. Y el enemigo lo sabía. Las trampas evolucionaron hacia sistemas de múltiples capas. La primera detonación estaba diseñada para incapacitar, no siempre para matar. Heridos graves. Gritos. Caos. Ese era el verdadero detonador emocional. Cuando el equipo de rescate avanzaba, cuando los sanitarios corrían hacia el punto cero, la segunda trampa entraba en juego. Sensores de movimiento. Placas de presión secundarias. Cables casi invisibles enterrados bajo sangre y polvo. La explosión secundaria solía ser más letal que la primera. Un informe de campo describe una escena específica. Tras la detonación inicial, 2 soldados quedaron heridos pero conscientes. Cuando el equipo médico llegó y comenzó a atenderlos, una segunda explosión ocurrió a menos de 5 metros. El resultado fue devastador. Los heridos iniciales sobrevivieron. Los rescatistas, no. Ese detalle aparece subrayado en el informe. No fue un error. Fue intencional. Aquí es donde la guerra cambia de forma definitiva. Porque ya no se trata solo de miedo al suelo, sino de miedo a reaccionar. Cada decisión posterior a una explosión se volvía un dilema moral. ¿Avanzar y arriesgar más vidas? ¿Esperar y dejar morir a un compañero? Los testimonios coinciden en algo estremecedor. Muchos soldados empezaron a sentirse culpables por sobrevivir. Culpables por dudar. Culpables por mirar el suelo antes que a su amigo herido. Un cabo lo expresó así. Sabíamos que ayudar podía matarnos a todos. Pero no ayudar, también nos mataba por dentro. El impacto psicológico fue profundo y duradero. Los informes médicos posteriores hablan de estrés postraumático agravado, asociado no solo al combate, sino a decisiones imposibles tomadas bajo presión extrema. El talibán entendió algo clave: romper la cohesión de una unidad es más efectivo que eliminarla físicamente. Estas trampas sembraron desconfianza, miedo y una tensión constante entre el deber y la supervivencia. Y entonces llegaron los señuelos. Objetos diseñados para atraer atención, radios abandonadas, mochilas aparentemente olvidadas, incluso armas colocadas de forma deliberada. En cualquier otro conflicto, serían simples restos de combate. En Afganistán, eran anzuelos mortales. Los informes indican que muchos de estos objetos estaban conectados a detonadores retardados. No explotaban al tocarlos, sino segundos después, cuando el soldado ya se había girado, cuando otro se acercaba. El tiempo exacto para maximizar el daño.
El resultado fue una transformación total del comportamiento en el campo. Los soldados dejaron de tocar cualquier cosa. Dejaron de confiar en lo que veían. Incluso los niños jugando a lo lejos generaban sospecha. No porque fueran una amenaza directa, sino porque todo podía ser parte del sistema. Esta fue la verdadera victoria psicológica de las trampas, convertir cada acto humano, ayudar, recoger, acercarse, en un riesgo mortal. Y mientras el conflicto continuaba, estas tácticas no se estancaron. Se perfeccionaron. Se volvieron más precisas. Más adaptadas a la tecnología occidental. Lo que viene en la siguiente parte muestra hasta qué punto esta guerra dejó de ser improvisada y pasó a ser una ciencia del miedo. A esta altura del conflicto, las trampas ya no eran simples artefactos explosivos. Se habían convertido en sistemas inteligentes, diseñados para adaptarse al comportamiento del enemigo en tiempo real. Los informes militares muestran un punto de inflexión claro. Cuando las tropas estadounidenses comenzaron a modificar rutas, variar horarios y usar equipos de detección, el talibán respondió con algo más sofisticado. No más dependencia de un solo método. No más patrones simples. Las trampas comenzaron a pensar como el soldado. Sensores ocultos sustituyeron a los detonadores tradicionales. Algunos reaccionaban al calor corporal. Otros a vibraciones específicas, calibradas para distinguir entre animales y humanos. Esto no era improvisación. Era experimentación constante en condiciones reales de guerra. Un documento técnico describe un artefacto activado no por el primer soldado, sino por el tercero o cuarto. La lógica era brutal: dejar pasar a los exploradores, a los más atentos, y golpear cuando la guardia bajaba. Cuando la confianza regresaba por un segundo. La explosión ya no sorprendía solo al cuerpo. Traicionaba a la mente. Los soldados empezaron a hablar de fatiga del terreno. No era cansancio físico. Era algo más profundo. Una saturación mental causada por la necesidad constante de analizar cada paso, cada sombra, cada sonido. Caminar se convirtió en una tarea cognitiva extrema. Los reportes médicos indican que muchos soldados presentaban síntomas incluso sin haber estado cerca de una explosión: insomnio severo, hipervigilancia, reacciones exageradas a ruidos leves. El cuerpo estaba siempre en alerta máxima. Nunca descansaba. Y eso era exactamente el objetivo. Las trampas también comenzaron a jugar con el tiempo. Algunas no explotaban durante días. Eran colocadas en rutas abandonadas, esperando que las tropas regresaran semanas después, convencidas de que el área ya había sido despejada. La memoria se volvía un enemigo más. Un capitán lo resumió en su declaración. Lo peor no era el miedo a morir. Era no saber cuándo podías dejar de tener miedo. Este tipo de guerra no buscaba grandes titulares. No necesitaba victorias visibles. Funcionaba lentamente, erosionando la moral, obligando a replantear cada movimiento. El avance se volvía más lento. Las operaciones, más cautelosas. La iniciativa, casi inexistente. Los informes estratégicos reconocen algo inusual: el impacto de estas trampas alteró decisiones a nivel de mando. Rutas canceladas. Misiones retrasadas. Zonas enteras evitadas. El enemigo invisible estaba dictando el ritmo. Y mientras tanto, los soldados cargaban con algo que no aparecía en las estadísticas: el peso psicológico acumulado. Cada explosión dejaba una marca. Pero incluso sin explosiones, el miedo constante hacía su trabajo. Esta fue la fase más peligrosa del conflicto. No por el número de bajas inmediatas, sino por el daño silencioso. El que no sangra. El que no se ve. El que se queda. En la última parte de este documental, cerraremos el círculo. No con cifras. No con mapas. Sino con el impacto humano, histórico y mental que estas trampas dejaron, incluso mucho después de que el último convoy abandonara el terreno. Cuando los últimos convoys abandonaron Afganistán, el suelo quedó en silencio. Pero para muchos, la guerra no terminó ahí. Los archivos finales y los testimonios posteriores al despliegue revelan una verdad incómoda: las trampas no solo redefinieron el combate moderno, redefinieron al soldado que regresó a casa. No todos volvieron heridos. Pero nadie volvió intacto. Las explosiones cesaron, pero la mente siguió escuchándolas. El patrón descrito por psicólogos militares es consistente: veteranos que reaccionan al sonido de un objeto cayendo, que analizan el pavimento al caminar, que evitan senderos, bolsas abandonadas, incluso juguetes en la calle. La guerra había reprogramado su percepción de seguridad. Esto no fue un efecto colateral. Fue una consecuencia directa del diseño de esas trampas. Los informes históricos ahora reconocen que Afganistán marcó un punto de inflexión.
Las trampas dejaron de ser vistas como armas rudimentarias y pasaron a entenderse como herramientas estratégicas de desgaste psicológico. No buscaban ganar batallas. Buscaban consumir al enemigo desde dentro. Un veterano lo expresó con brutal honestidad. Podía dormir sin pesadillas, pero no podía caminar sin mirar el suelo. Eso nunca se fue. Estas cicatrices invisibles obligaron a cambiar doctrinas militares en todo el mundo. Nuevos protocolos, nuevos entrenamientos, nuevas tecnologías. Pero ninguna innovación pudo borrar lo esencial, el miedo aprendido. Históricamente, estas trampas alteraron la percepción de poder. Demostraron que un ejército tecnológicamente superior podía ser contenido, ralentizado y psicológicamente desgastado por un enemigo que entendía algo fundamental: la mente humana es el verdadero campo de batalla. Al cerrar esta investigación, queda claro que el legado de estas trampas no se mide solo en cifras de bajas ni en vehículos destruidos. Se mide en silencios, en miradas perdidas, en decisiones cotidianas alteradas para siempre. Este documental no busca glorificar la violencia. Busca recordar. Recordar a quienes caminaron por terrenos que mentían. A quienes avanzaron sabiendo que cada paso podía ser el último. Y a quienes cargan hasta hoy con un miedo que nadie más puede ver. Si este contenido te ayudó a comprender una dimensión más profunda y humana de la guerra moderna, dale like, suscríbete al canal y comparte este documental. Porque entender estas historias no cambia el pasado. Pero sí puede cambiar cómo recordamos a quienes lo vivieron.